Hamlet, las plantas potabilizadoras de agua en Santiago se abastecen de varios afluentes y entonces dependen mucho del factor naturaleza, porque hemos vivido prolongadas sequías y eso se ha estado viendo con mucho más frecuencia que en años anteriores, y eso también ha sido causa de crisis en el suministro de agua potable. ¿Hay otras alternativas que pudiera estar explorando Corazán para no depender tanto del factor ese de los afluentes? Mira, básicamente nosotros dependemos del sistema Tavera y Bao, porque de ahí se nutre fundamentalmente el acueducto Cibao Central, del río Yaque, que básicamente es hay tomas que provienen posterior o aguas abajo de las presas de Bao y Tavera, ¿verdad? Básicamente en la zona de Nivaje, básicamente en la zona también de las charcas. Es decir, son los puntos de toma. Los canales de riego, que ya, por ejemplo, en el caso de Villa González, en el caso de Alto del Yaque, de La Canela, son tomas también directas desde los canales de riego, que al final es una consecuencia también del río Yaque. Dependemos fundamentalmente del río Yaqui y de su cuenca. Que como sabemos que el agua potable, el agua de los acueductos es prioridad a nivel de uso, es decir, que por encima de la generación eléctrica o por encima del riego, primero está el abastecimiento de los acueductos, pues entendemos nosotros que si se respeta esa prioridad, pues nosotros no tendremos mayores dificultades en captar esas aguas. Ahora, vuelvo a reiterar, el tema es el manejo, el tema es la administración. Bien, y también hay otro factor, y es la turbidez del agua, que preocupa mucho a la población. En una oportunidad vi un planteamiento suyo diciendo que ojalá y que se esté haciendo un tratamiento adecuado de esas aguas que le llega al consumo humano. ¿Le preocupa todavía a usted esa situación? Sí, porque mira, nosotros en nuestra isla estamos sometidos digamos, estaremos sometidos en los próximos años a mayores embates de climatológicos, eventos climatológicos, hidrometeorológicos, los ciclones, las tormentas, las sequías, por el tema del cambio climático, del calentamiento del planeta. Y en esta zona del Caribe somos particularmente vulnerables. Somos posiblemente una de las zonas más alta vulnerabilidad al tema de cambio climático. Y eso obliga a instituciones de prestación de servicios de agua a tomar otras medidas diferentes. Por eso yo digo, bueno, vamos a tener muchas lluvias, intensas lluvias, turbidez, entonces hay que prepararse para eso. A lo que tú te refieres, que hace un tiempo aquí hubo varios meses con un suministro de agua amarillento, que iba más allá de la turbidez. No eran partículas tan gruesas como normalmente ocurre. Era color y olor. Color y olor, exacto, que eso preocupa bastante a la población. Yo entendía, bueno, básicamente eso tiene que ver con hierro, con manganeso, que se genera por un proceso también de falta de oxígeno en las presas, que al entrar en contacto con el cloro, en la potabilización, hay proceso de oxidación de esos metales y genera ese color y ese olor a veces desagradable. Bueno, entonces eso se va a repetir con más frecuencia que antes. Si hace 20 años, 30 años eso pasaba cada 3 años, cada 4 años, 5 años, eso va a ser más frecuente y por tanto hay que tomar todas estas medidas. Hay tecnologías, mucha discusión en los foros técnicos sobre el tratamiento que digamos que pueden hacer que se palee un poco, ¿no? Se reduzca un poco la presencia de esto, que es inevitable y, como he dicho, va a ser más frecuente. De las comunidades más afectadas con esta crisis en el suministro de agua potable ha sido el municipio de San José de las Matas. Si no me equivoco, creo que fue en su gestión donde se pasó del INAPA a Corazán para ofrecer el servicio y ver una demanda de esa población en ese momento de que fuese Corazán. ¿Qué ha pasado con San José de las Matas, que ha entrado, no desde ahora, ya desde hace mucho tiempo, en un estado crítico en el suministro? Mira, con San José de las Matas nosotros tuvimos una iniciativa que fue crear una entidad local en San José de las Matas. Recuerden que San José de las Matas es un municipio muy particular.
es cerca del 70% del territorio de la provincia. Es un municipio gigantesco. Más extenso territorialmente. Y complejo, ¿verdad? Entonces, pero también con una gran vocación comunitaria, es decir, la gente se une. Yo lo veía porque tengo amigos relacionados durante muchos años, gente de Estados Unidos que contribuye con el acueducto de su campo, que envía tubería o que envía ayuda, que me llamaban a veces estando yo en Corazán, aunque eso pertenecía a INAPA para que interviniera, etc. Entonces, visto eso, nosotros quisimos formar en San José de las Matas una especie de Corazán pequeño, es decir, trasladarle un poco de competencia, de capacidades, de administración, técnica, de gobierno, de gobernanza institucional, a una entidad allí mismo en San José de la Mata, que con entidades fuertes, por ejemplo, como la Cooperativa San José, la Alcaldía de San José de las Matas, etcétera, que lograran manejar, por supuesto, con la asesoría técnica de Corazán, con el acompañamiento de Corazán, con la presencia de Corazán, pero también para que los municipios de San José de las Matas se sintieran dueños de su acueducto. Lamentablemente eso una vez hubo un cambio de autoridades, de nuevo volvieron a concentrar eso. No sé por qué a los políticos les disgusta tanto ceder poder, compartir la administración, dejarse ayudar. Yo siempre decía, si yo tengo que manejar San José de las Matas y la cooperativa me ayuda, y el ayuntamiento de San José de las Matas ayuda, y la Asociación para el Desarrollo de San José de las Matas ayuda, y el Plan Sierra ayuda, pues mejor manejar, es más fácil manejar eso allí. Claro. Nos vamos a entender mejor. Lo que queramos transmitir a la población se transmitirá a través de instituciones fuertes de la localidad. ¿Qué va? Llegaron otras administraciones y lanzaron eso para atrás y centralizaron la cosa. Y a mí me da pena porque creo que esas instituciones tan importantes, con tanto peso social allí, pueden ayudar mucho a la gestión del agua. El otro aspecto en el cual usted tiene también mucho conocimiento es el de las aguas residuales. En Santiago tenemos la capacidad de tratamiento suficiente de las aguas residuales. Sí, claro. Mira, en el año 2010, más o menos, ahora tiempo, entre 2008 y 2010, se amplió la capacidad de las plantas de Rafey, de Cienfuegos, de Tamboril, y por tanto queda una cierta holgura en su capacidad de recibir aguas residuales para ser tratadas. De lo que se trata, por supuesto, es de aumentar la conducción de agua. Aún con el crecimiento, que se ha registrado en Santiago. Acuérdate que nosotros hicimos, a principios del siglo, 2000 y pico, en Santiago, un plan maestro del alcantarillado sanitario, del tratamiento, es decir, que lo hicimos con la cooperación de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que nos costó a nosotros santiagueros 0 pesos. Un plan maestro como este. Y está ahí. Y esa es la guía. Entonces, una de las acciones era, extender la capacidad de las plantas. Eso se hizo con un financiamiento del gobierno de Dinamarca. Entonces se ampliaron todas estas plantas. Ahora, durante los siguientes años, lo que le tocaba es seguir aumentando la recolección a través de nuevas tuberías, nuevos colectores, sectores incorporarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es un tema que está ahí en desarrollo, demasiado lento, pero bueno. Bueno, con respecto a San José de las Matas, hay una preocupación enorme porque ya ellos no resisten. Hay comunidades que pasan hasta un mes sin recibir el servicio de agua potable. Yo quiero compartirle a nuestra teleaudiencia, ya eso ha pasado a ser un tema de preocupación de todas las comunidades y de la Iglesia Católica, que en su más reciente misa, el sacerdote, el cura párroco de Sajoma, pues tronó con respecto a esta situación y a las autoridades que deben garantizar el suministro de agua potable en ese importante municipio. Vamos a ver lo que pasó en la misa y ojalá y que las autoridades escuchen el reclamo de esa laboriosa comunidad. Regresamos enseguida. San José de la Mata, desde el seminario misionero, está sufriendo de problemas de agua. ¿Y qué se ha hecho por el problema del agua? Nada.
Nada. ¿Por qué? Porque, y se lo perdone lo que voy a decir, porque el pueblo de San José de las Matas es un pueblo desunido en resolver los problemas, desunido. Cada quien tiene su propio interés. Entonces, Corazán siempre con el mismo cuento. Corazán con el mismo cuento que los ríos, que la bomba. Y ustedes, que son buenos pagadores, yo le puse a Corazán Coracobro. Entonces, Coracobro, porque San José, ustedes, como pueblo, si no se unifica el pueblo, no se va a resolver nunca el problema. Si hay que ir donde Andrés Cueto Rosario, que es el director de Corazán, si hay que ir a exigirle, si hay que cambiar las dos bombas, cambiemos las dos bombas, si no sirven, pero aquí, si hay que ir el director de Corazán, ir allá, si hay que ir del presidente, ir del presidente. El presidente estuvo hace como casi 3 semanas por acá o 4, y no se le habló de ese problema.